Seguí JCB, porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. Cuando el sol se oh, si Jehová me bendijera, si su mano estuviera conmigo y me guardara del mal para que no me cause dolor, como a vez me concedió su petición. Oh, si Jehová me bendijera, si su mano estuviera conmigo y me guardara del mal para que no me causara, como a vez me concedió su petición. Los problemas pueden parecer tan grandes que nos impiden alcanzar nuestras metas más grandes. Pero Señor, quiero servirte solo a ti. Pero Señor, quiero servirte solo a ti. Si Jehová me bendijera, si su mano estuviera conmigo y me guardara del mal para que no me cause dolor, como a vez me concedió su petición. Los problemas pueden parecer tan grandes que nos impiden alcanzar nuestras metas más grandes. Pero Señor, quiero servirte solo a ti. Pero Señor, quiero servirte solo a ti. Cuando sientes que Hola a todos, ¿cómo les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Producimos y conducimos este precioso programa para la gloria de Dios, no para los hombres.
Rafael Lazarte, quien les habla, Beatriz del Campo, y Jimena Petrizo, gracias por estar ahí, Jimé, en los controles del Switcher Master. Hoy es la 264, 264ª edición del martes 1 de diciembre del 2020. Recordamos a alguien que no es cristiano, no sabemos si llegó a conocer al Señor, a Juan Alberto Badía, que en esta semana hubiera cumplido, creo que 74 años, algo así, que fue un maestro de la radiodifusión en lo que a mi opinión se refiere, locutor, animador, conductor de preciosos programas en la radio y en la televisión comercial. Así que recordamos a este hombre del medio como alguien ejemplar, no para la vida cristiana, pero sí para el mundo, porque le hizo muchísimo bien a la radiodifusión y a la televisión argentina. Sí, Rafael Lazarte, ¿cómo le va? Hola Betty, hola Jimé, hola amigos, hola hermanos. Hermoso día, como siempre me gusta decir los martes. Cuando ves el almanaque y ves que hoy es el primer día del mes 12, del mes de diciembre, del último mes del año. Uno rebobinás y uno dice, ¿cuánto tiempo que pasó? ¡Qué rápido que pasó! Así es. Y ahora ya vamos a entrar en el calorcito y es cuando más tenemos que cuidar. Tenemos que ser sobrios, juiciosos y cuidarnos. Hoy estaba mirando el nombre del programa y estoy esperando, ansioso de escucharlo. Así es. Hace 9 meses que comenzó una rutina poco común para el ser humano en el mundo, no en Argentina, no a la Iglesia cristiana, al mundo. Hace 3 meses apareció de la nada un virus llamado coronavirus COVID-19 y se ha llevado a muchísima gente. Creo que llegó al 1.500.000 en todo el mundo. Y a veces vemos por la calle gente que no se cuida porque creen que a ellos no les va a pasar. Una vez vino un joven a hacer unas reparaciones acá, a casa, y vino sin barbijo y le digo, fulanito, ¿qué haces sin barbijo? Te tenés que cuidar. Me dice, no, yo no me contagio más. ¿Por qué no te contagias más? No, porque tuve bronquiolitis. Yo digo, la ignorancia no tiene pies, pero ni patas tiene. Ni patas, porque se piensan que a ellos no les va a pasar y que además no van a contagiar ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a sus clientes, ni a nadie. Y eso es lo más peligroso. A veces, como decía recién, vemos en la calle gente que está sin barbijo, despreocupada de todo y de todos. Si nos mandan que nos cuidemos, nos tenemos que cuidar. Si nos mandan que nos vacunemos, obviamente con el discernimiento de Dios, busquemos del discernimiento de Dios para que no nos vacunen con algo que es peligroso. Pero se supone que si lo aprueba la Organización Mundial de la Salud, debe ser benigno para todos, y creo que no hay una sola vacuna, creo que hay 33 dando vueltas. Las más conocidas, las que están por fase 3, creo que en la fase 4 ya son inoculables a todo el mundo. Creo que son 5 más o menos. Creo que también en Argentina se han comprado previamente, ¿no? Se ha hecho un compromiso previo de las primeras 5. De las otras no, porque no han pasado de fase. Así que, amados hermanos, queridos, a cuidarse, y no porque esté la vacuna nos tenemos que sentir salvados. Hay que cuidarse aun cuando estamos vacunados. Es así. Y si hay que darse, que es casi seguro que haya que darse otra dosis en el año o a los 3 meses, hay que dársela.
porque el Señor nos mandó a cuidar este templo, este cuerpo, que es un vaso de barro, pero es el templo del Espíritu Santo. Honrémoslo a Él, aunque más no sea, con nuestra salud. Obviamente tenemos que adorarlo y amarlo, como solo Él se lo merece, pero como mínimo cuidemos nuestro cuerpo. Como decía Rafael, y agradezco sus palabras, el tema que me dio a compartir con todos ustedes el Señor fue Jabes. Hoy vamos a tratar un tema que, como conversáramos con mi esposo Rafael y el mismo pastor Adolfo, se lo adelanté la semana pasada, es un tema muy mal usado. ¿Para qué? Para confundir a la gente distraída. Siempre hay algún distraído. Lamentablemente, tenemos que estar atentos y avisados. Y esta estrategia de distraer, esta estrategia de mal usar los términos o la palabra de Dios, es también usada por aquellos malintencionados que lo único que hacen es alejar a las personas del conocimiento de Dios. Sinceramente, lisa y llanamente es así. O sea, ¿de qué los alejan? Los alejan de conocer y tener un encuentro verdadero y transformador y permanente con el Dios verdadero, con el único Dios verdadero. Amados hermanos, para dar luz a lo mencionado recientemente, necesitamos analizar este texto bajo la luz, bajo el discernimiento de nuestro Señor, del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en Primera Crónicas, capítulo 4, verso 9 al 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. En hebreo, en el idioma original de los judíos, Jabes significa el que dio a luz en dolor, lo dio a luz en dolor. O sea, en castellano puro sería, Jabes significaría dolores de parto, dolores de concepción, dolores de parto. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, fíjense que no narra nada especial sobre él. Del versículo 9 pasa al 10 sin contarnos nada de Jabes. Dice en el 10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Fíjense las cosas que solicita. Oh, si me dieras bendición, coma, y ensancharas mi territorio, coma, y si tu mano estuviera conmigo, coma, y me libraras del mal, coma, para que no me dañe, ¿no? Es una oración entre signos de admiración. Es un clamor que le hizo Jabes a nuestro Señor. Y al final dice, y le otorgó Dios lo que pidió, nada más que eso. Nada más que eso dice en toda la Biblia acerca de un señor llamado Jabes. Amados hermanos y amigos, les comentamos que el día viernes pasado, cuando leíamos la palabra de Dios en casa con mi esposo, analizábamos el 4º capítulo del primer libro de Crónicas, o sea, lo que acabamos de leer, y descubrimos una pequeña pero enorme perla de gran precio en estos versículos. Analicemos por un momento estos versículos. ¿Por qué el nombre de Jabes es señalado tan especialmente en la cita bíblica? Si recorremos todos estos versículos del capítulo completo de Primero de Crónicas al detalle, podemos observar fácilmente que el autor, que se cree que fue Esdras, relata la genealogía del pueblo de Israel desde Adán, desde el primer hombre, pero sin detenerse generalmente, salvo excepciones, no se detiene en ningún personaje en particular. Sin embargo, una de las pocas excepciones que encontramos es aquí, en los versículos del capítulo 4, versículos 9 y 10.
nada más. Donde se habla de Jabes, y en tan solo estos 2 versículos, y se nos plantean estas preguntas. ¿Por qué en el presente relato se nos dice que Jabes fue el más ilustre de sus hermanos? ¿Qué habrá querido decir el Señor? ¿Acaso contaba con algún mérito especial para ser declarado ilustre entre sus hermanos? Por fin veremos por qué fue escuchada su oración. Ahora veremos cuál es esa perla de gran precio, ¿no?, a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo, y qué relación tiene con lo que acabamos de decir de Jabes, en el caso que estamos estudiando. Dice Mateo 13, 45, 46. También, dice el Señor, explicándole a los que estaban escuchando cómo es el reino de los cielos, porque el Señor tenía que explicar el reino de los cielos con parábolas, lo explicó con un montón de parábolas. Esta es una de ellas, una pequeña. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y ahí termina la parábola. También 2 versículos. Aquí podemos observar que tenemos un ejemplo típico. El reino de los cielos es símbolo de Dios y de su salvación. El mercader es símbolo de todos aquellos que buscan el bienestar de su vida, lo mejor para sus vidas. Pero hubo uno que descubrió una perla que no podía comprarse con poco. La decisión del mercader fue vender todo lo que tenía, esto es, que entregó su vida a cambio de recibir el favor más grande, la perla más importante de todos los tiempos. Yo me pregunto, en este caso, ¿qué significará en este caso venderlo todo? Venderlo todo, entregarlo todo. Vayamos por partes. Dice el Señor en el capítulo 7:21 de Mateo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recordemos que la perla de gran precio es algo simbólico, es una parábola que nos quiere explicar algo más de lo que dice. Y también, como leímos recién, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vayan anotando que es la perla de gran precio y que no todos entraremos al reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de Él. ¿Van anotando? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amados hermanos, la voluntad de Dios es soberana. Él es el Señor de la creación y de todas las cosas. ¿Acaso es Señor también en nuestras vidas? Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque de la boca para afuera puede ser mucho Señor, pero de la boca para adentro no es nuestro Señor. Atenti, son 2 cosas diferentes. Sin embargo, Dios nos ha revelado su voluntad desde el principio para que sepamos qué es decir Señor, Señor, como hizo Jabes. Juan 6, capítulo 39, 40. Y esta es la voluntad del Padre. El Señor nos dice cuál es la voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y esta, reitera, el 39 era el que leímos recién, el 40 vuelve a decir, y esta es la voluntad del que me ha enviado,
2 puntos, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con Javes todo esto? Ya vamos a ver. Lo más importante para Dios, amados hermanos, es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, como dijimos recién. Mateo 18:14, hablando también en parábolas, el Señor habla de la oveja perdida, que va a buscar a la perdida dejando a las 99. Y dice en el 18:14, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por eso la fue a buscar. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y hacemos, si querés, un corte, Rafael. El Señor no retarda su promesa, dice Pedro en su segunda carta 3:9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como decíamos recién. Sin embargo, en su misericordia, Él permite que sucedan cosas. Claro que permite que sucedan cosas. Pero aun cuando permite esto, no significa que justifique al pecador, al que le permite pecar. Él permite que pequemos, pero Él nos llama al arrepentimiento para encontrar vida eterna en Él. Arrepentidos. Arrepentido que es cambiar de camino, morir en la carne, nacer de nuevo. Todo eso es arrepentimiento. Además, y también en su misericordia, permite que clamemos a Él. ¿Qué hizo Javes? Clamó a Él. Juan capítulo 14, 13, 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién se glorificó cuando la oración de Javes fue escuchada? ¿Quién se glorificó? Dios mismo, ¿no es cierto, Rafael? Así es, Betty. Sí, dígame. Antes de ir Al corte. Vos leíste una palabra que se llama arrepentimiento. Sí. Y es una palabra muy poco escuchada en las iglesias, la palabra arrepentimiento. Tratan de cambiar con otras palabras, pero es algo que no se puede cambiar, ese arrepentimiento. Eso es un cambio de vida, un cambio de dirección. Así es. Vamos al corte, ¿le parece? Es interesantísimo este tema. Por eso estamos yendo parte por parte, para no tergiversar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y es como fuego que quebranta la piedra. Si estamos duros como piedra, dejémonos romper por la espada, por el fuego de Dios, para que nos pueda dar de su gracia, podamos encontrarnos arrepentidos, clamando a Él, ir arrepentidos, un corazón contrito y humillado, que es lo que vamos a leer por último, no despreciará el Señor. Disfrutábamos hoy en la apertura del bloque, de este bloque, la oración de Javes de Jamie Obregon, y vamos a escuchar a continuación también a deleitarnos con Emir Sensini. Adorarte es mi oración, no pedirte, no llorarte, no decir como decía Eduardo Lorenzo, adorarte es mi oración. Amados hermanos, esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy es Javes. Ya en un mes solamente ya empezamos a cumplir 10 años en el aire, 2011, 2021, 10 años en el aire de este programa hermoso que Dios nos ha regalado,
que se llama nada más y nada menos que Razones para Vivir. Ya volvemos, tras un corte musical volvemos con más Razones para Vivir, no se vayan. Hoy me quiero postrar ante ti, mi Señor, en tu presencia derramar mi corazón. Hoy me postro ante ti, oh mi Cristo Jesús, alabarte, adorarte y rendirme a ti, adorarte, mi Dios. Esa es mi oración, lo que sale de mí es amor para ti. Adorarte, mi Dios, es mi oración y el anhelo de mi corazón. Adorarte, mi Dios, es mi oración y el anhelo de mi corazón. Admirable Señor, mi santo Creador, eres príncipe de paz y poderoso Salvador. Adorarte, mi Dios, esa es mi oración. Junto a ti quiero estar, mi Cristo. Adorarte, mi Dios, esa es mi oración. Lo que sale de mí es amor para ti. Adorarte, mi Dios, esa es mi oración y el anhelo de mi corazón. Adorarte, mi Dios, esa es mi oración y el anhelo. Acá estamos, esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, Chávez, nos escribía Jorge Villarreal. Gracias, Jorge, por estar ahí. Yo, amistosamente, porque lo amamos, yo le digo Jorgito. Gracias, Jorge, por estar ahí. Le mandamos también saludos a Jorge Perrón, a otro tocayo, para que el Señor lo sane definitivamente. Tuvo un accidente de trabajo, se quemó el brazo, y para la gloria de Dios se está sanando para la gloria de Dios. Así que un beso grande a los dos, y a Jorge Villarreal, gracias por estar ahí siempre. Chávez. Juan, capítulo 15, 14, 16, dice: vosotros sois mis amigos. Ojo lo que viene después de la coma, vosotros sois mis amigos. Hay una condición: si hacéis lo que os mando. ¿Somos amigos de Dios? ¿Obedecemos al Señor? ¿Escuchamos, leemos la palabra, la ponemos por obra? Eso es hacer lo que nos manda, poner por obra lo que nos manda. Ya nos llamaré siervos, sigue diciendo el Señor en Juan, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Tiene que ser perenne, como dicen los encargados de la flora del mundo, ¿no? Las plantas perennes, las que no terminan en la temporada, las que duran todo el año, duran años. Hay árboles que duran más que una persona, más de 100 años. Son perennes, son permanentes. El Señor quiere que nuestro fruto sea perenne, que permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Otra vez la referencia de Javes, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Pero ¿cuál es la condición? Que Él nos llama amigos para darnos todo lo que pidiéremos, que hagamos lo que nos manda, o sea, leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, Betty, ¿qué nos sucede? ¿Qué sucede? En el mismo capítulo, pero unos versículos antes, capítulo 15, versículo 5-7, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada, pero nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Está diciendo lo mismo que decíamos recién cuando nos hablaba de ser amigos, si hacemos lo que nos manda. ¿Qué hizo Javes para lograr ser escuchado? ¿Y qué que se le concediera el favor solicitado? ¿Qué hizo? Entregó su vida a Dios, en primer término. En segundo término, clamó por la bendición de Dios y para obtener un favor, dividido en varias partes. El Señor oyó su oración. El Señor le concedió el pedido. ¿Pero por qué? Como decíamos en el bloque antes de ir al corte, Salmo 51, 16, 17, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, dice el salmista. Los sacrificios de Dios son, ¿qué cosa? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo estaba el corazón de Javes? Contrito y humillado. Por eso no fue despreciado por Dios. Por eso el Señor oyó y le concedió su pedido. Hablando del sacrificio, dice Oseas 6:6, también lo dice Mateo 9:13, 9:11 al 13. Dice, cuando en el momento en que es llamado Mateo, ¿no? Su discípulo, siendo publicano, a los fariseos siempre estaban encontrando un pretexto para vituperar al Señor, para deshonrarlo, para ofenderlo. Dice a partir del versículo 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues a aprender lo que significa, como decía Oseas capítulo 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta que todo cierra
La palabra es inerrante, no tiene errores. Todo tiene que ver con todo. Si encontramos a la luz de Dios, a la luz de su discernimiento, el significado de lo que Él nos está diciendo para ponerlo por obra, para enderezar nuestras sendas, para volver a las sendas antiguas. También dice Mateo, capítulo 12, versículos 6 al 8. Aquí está hablando cuando los discípulos, caminando con él, porque él predicaba en el camino, y recogen unas espigas para después cocinarlas. En el día de reposo ellos tenían prohibido, por la ley de Dios, trabajar. No podían hacer ningún tipo de actividad, pero el Señor hacía contravención al día de reposo. ¿Por qué? Porque Él era el reposo. Él es nuestro reposo. Tenemos que tener la certeza de que cuando pedimos algo y está dentro de la voluntad de Dios, Él, que es nuestro reposo, Él oye y Él nos dará con Él todas las cosas. Fíjense lo que dice el Señor, capítulo 12, versículos 6 al 8. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Está hablando de Él mismo, está hablando de la presencia de Dios en Él. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él hace como quiere, Él da al que siembra y da al que cosecha, pero Él es el que da, no nuestra oración. Él lo da por su sola misericordia, por su solo amor. Él lo da como Él quiere, no como nosotros queremos. En estos versículos, amados hermanos, podemos observar que al Señor no le interesa tanto los holocaustos, sino la entrega definitiva de la persona y el sometimiento a la voluntad y señorío de Cristo. Por otro lado, como tampoco le interesa tanto la circuncisión del prepucio, sino la circuncisión del corazón, esto es, un corazón arrepentido, contrito y humillado, en permanente búsqueda de Dios, siguen cerrando las cosas. Hechos capítulo 7, 51. Fíjense lo que dice Esteban en su discurso, que es larguísimo pero hermoso. No se lo pierdan, en capítulo 7 de Hechos. Antes de ser apedreado y morir, dice esto: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Colosenses, Pablo dice a los hermanos de Colosas, capítulo 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, o sea, no cortando el prepucio del miembro del varón, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Todos nuestros pecados, toda nuestra vieja vida es cortada como el prepucio, es cortada en nuestra vida. Esa es la circuncisión del corazón, un corazón contrito y humillado, no despreciará al Señor. Finalmente Pablo, todavía no terminamos, nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso el sacrificio del que dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, era que no presentemos un holocausto ajeno, que no presentemos una vaca, un palomino, un cabrito, una oveja, no. Nosotros tenemos que ser nuestro propio sacrificio, como Él lo hizo en la cruz del Calvario. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que ya no moren en nosotros el mundo, sino que Cristo mora en nosotros.
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que razonar que es lo único que nos va a acercar a Cristo es morir en la carne y ser una nueva criatura en Él. A eso se refiere Romano. Y sigue diciendo versículo 2, no os conforméis a este siglo, no miremos tanta televisión, no escuchemos tanta radio, no nos atemos tanto al celular y a las porquerías que nos muestran, a los juegos perversos, que a veces para que los chicos no molesten, les ponemos los juegos, como las propagandas de Flow, de Netflix, perdón por la propaganda, que son porquería para Dios. Son diabólicas la mayoría de los programas que dan estos canales. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos en el entendimiento, busquemos el entendimiento, el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jabes, cuando oró y fue concedido lo que pidió, él comprobó la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aun cuando el Señor no nos responda, no quiere decir que no nos ha oído. Atenti con esto, que no nos responda el Señor, no quiere decir que no nos haya oído. Porque Él nos da según su voluntad, no la nuestra. Esto es, amados hermanos, ahora sí para terminar, presentar ante Dios nuestra vida en obediencia a la voluntad de Dios. Nos cuesta obedecer, a todo nos cuesta obedecer. Nos cuesta dejar de ser carnales, nos cuesta porque, como decía Pablo, el mal que no quiero, eso hago. Y lo que hago, lo hago por el pecado que mora en mí. Decíamos, presentemos ante Dios nuestra vida, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como decía Pablo, en obediencia a la voluntad de Dios, racionalmente. ¿Qué significa racionalmente? Con plena conciencia de nuestros actos y sin observar las abominaciones del mundo, como decíamos recién, sino mirando la santidad de Cristo e imitándola. Esto significa lo que el Señor nos está diciendo en la palabra de hoy. Sí, Rafael. No terminé. A veces pensamos o entendemos un texto bíblico a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Sí. Pero muchísimas veces no es así. Entonces Dios tiene un propósito siempre para cada uno de nosotros, que es hablarnos, ¿a través de qué? De su palabra. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que meternos en la palabra de Dios para poder comprender lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Pero tomamos la oración de Jabes para modelo para todo y empezamos a exigirle a Dios como una cantante, que creo que pastora, no un buen nombre, oró por un siervo que estaba con cáncer, que se apartó con el Señor, y dijo, y no aceptamos un no como respuesta. ¿Y el señorío de Cristo dónde está? Y es tremendo eso, tremendo. Por eso uno tiene que ir a la palabra de Dios. Mi deseo es este, pero ¿qué dice Dios en su palabra? Y ahí vamos a tener la respuesta segura, una respuesta efectiva y una sana respuesta que Dios nos da. Me faltaba esto, pensé que había terminado, ya terminamos. Luego de la sanación de Cristo a una persona que estaba ciega de nacimiento, le preguntaron si conocía a quien lo había sanado, y dijo esto, Juan capítulo 9, versículo 30-31. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, es maravilloso lo que me pasó, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. No sé quién es, pero me abrió los ojos. Yo era ciego de nacimiento y ahora veo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Fíjense, habló el Espíritu Santo a través de él.
En el 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amados hermanos, Jabes pidió al Señor, pidió la bendición de Dios, pidió ensanchar su territorio, pidió ser prosperado en la empresa que estaba llevando a cabo, pidió, si estaba dentro de la voluntad de nuestro Señor, que se le concediera que le librara del mal para que nada lo dañe. Y Jabes fue oído. ¿Por qué? Porque era hombre temeroso de Dios y porque hacía la voluntad de Dios, la cual es por siempre buena, agradable y perfecta. Ahora sí, Rafael. Dice, ¿no? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Necesita una explicación? No. Es así. Sí. Betty, Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia, 1542 Longchamp. Estamos a una cuadra y media de la estación y a una cuadra y media de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros pastores, nuestros amados pastores, Adolfo Ambrosetti y su esposa Lorena Miguel Ambrosetti. Nuestras reuniones de culto, suspendidas temporalmente, los días miércoles 19 horas, los sábados 18:30 horas y los domingos 10 de la mañana. Así es. Y las predicaciones, por ahora, mientras se pueda realizar prédicas por YouTube, mientras no podamos hacer las reuniones asistenciales que se van a hacer con mucha cautela, según nuestro amado pastor, y con poca gente. Hay otros que vamos a tener que seguirla por internet. Eso lo va con la ayuda de nuestro Dios, lo va a determinar nuestro pastor. Decíamos, Ministerio Bíblico Casa de Oración, las próximas predicaciones, canal YouTube, miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas, y en minutitos nada más, ya ahí estamos en 5 minutitos, martes 19 horas, discipulado, no se lo tiene que perder. ¿Por dónde? Por YouTube, el canal del Ministerio Bíblico Casa de Oración. Sí, Rafael. Se nos fue el tiempo. Vamos a orar y entregar el programa. Señor, te damos gracias, Padre, bendito Dios, por tu amor. Te damos gracias por tu gran misericordia, bendito Dios, que tienes sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque en tu inmensa misericordia tú siempre nos hablas a cada uno de nosotros, Señor. Tú hablas a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tu palabra, tú nos hablas a cada uno de nosotros, Santo y poderoso Dios. Por eso el día que tú nos llames, el día que partamos, no vamos a tener excusa delante de ti, Señor, porque tú nos estás hablando constantemente, bendito Dios. Padre amado, te pedimos por aquellos hermanos y hermanas, bendito Dios, que están pasando por diversas circunstancias, Padre, por enfermedades, por carencia de alimentos, por diversas situaciones, ya sean de familia, lo que sea, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, bendito Dios. Te pedimos por las iglesias, Señor, por los pastores, bendito Dios, que hoy están preocupados, Padre, por el tema si los hermanos van a venir o no van a venir. Señor, sabemos, Padre amado, que esta pandemia ha dejado descubierto muchísimas cosas, falencia del Estado, del gobierno y también de las iglesias, Santo y poderoso Dios. Porque cuando se abran las iglesias, aquellos que han nacido de nuevo van a estar siempre al pie del cañón, pero aquellos que no han nacido de nuevo, que realmente iban porque les gustaba ahí nada más, muchos de ellos no van a volver. Nosotros te pedimos, Padre, que toques cada corazón, cada vida, bendito Dios, y que realmente tu Espíritu Santo traiga comisión de pecado a cada mente, a cada vida, a cada corazón, Padre, y nos podamos dar cuenta, Señor, de nuestro estado, bendito Dios, espiritual delante de ti, Santo y poderoso Dios. Y sabemos, Padre, que cuando vamos con un arrepentimiento genuino, Padre, tú nos perdonas, Padre del cielo, y
lo más lindo de todo, se restituye esa comunión contigo, bendito Dios. Gracias, Padre, te pedimos por la Argentina, este país hermoso, Señor, te pedimos, bendito Dios, para que tu misericordia, tu piedad, Señor, sobre cada persona, sobre el país, sobre este hermoso país, santo y poderoso Dios. Te pedimos por el presidente de la República, por la vicepresidenta, te pedimos por los senadores, por los diputados, por toda persona, Señor, que tú pusiste, bendito Dios, a cargo de la condición del país, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos. Te pedimos que pongas hambre y sed de ti, Señor. Que pongas, Señor mío, como dice tu palabra, tristeza para arrepentimiento, bendito Dios. Y que se vuelvan a ti, Señor, al encontrar puertas cerradas por todos lados, bendito Dios, que doblen sus rodillas, Padre, y miren a los montes, de dónde vendrá su socorro, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, amados hermanos. Esto fue todo por hoy. Esto fue Razones para Vivir. Un programa hecho para vos desde el corazón. Estuvimos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. La radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Nos despedimos con la oración de Ricardo Rodríguez y Cristín de Clario. Dios mediante, nos volveremos a encontrar el próximo martes 18 horas acá por la radio, tu radio. No se olviden, dentro de 2-3 minutitos nada más, ya llega la prédica del discipulado del Ministerio Bíblico Casa de Oración. Chao, bendiciones para todos y cuídense, bendiciones. Senda camina y en toda situación poder en ti confiar. Esta es la oración en la oscuridad. Nuestro andar, gracia al caminar, fe para poder llegar. Que alumbre al corazón, la luz que tú nos das. Como el sol, la sombra disipar. Esta es la oración, en la oscuridad, luz a nuestra andar. Sin angustia ni violencia, con corazones llenos de esperanza y la certeza que somos tus hijos, cada cual buscando el cielo alcanzar.
la senda caminar y en toda situación poder en ti confiar. Esta es la oración en la oscuridad. Nuestro andar, gracia al caminar, fe para poder llegar. Que alumbre al corazón, que alumbre al corazón, la luz que tú nos das, que pueda como el sol, la sombra disipar. Esta es la oración, en la oscuridad. Nuestro andar.